único Señor. Muy bien. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien. Y nos equivocamos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Nasli, gracias. ¿Quién tiene pendiente Deuteronomio? Yo lo tengo pendiente. Por favor. Lectura del libro del Deuteronomio. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, póngalos en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el primer mandamiento del amor de Dios? El amor. El amor. Escucha Israel, lo decía ahí la palabra, ¿verdad? Muy bien. En Marcos nos decía, Jesús les contestó, el primer mandamiento es, escucha a Israel. Y en Deuteronomio nos leían hace un momento, en el versículo 4, escucha a Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Pero en el versículo 3 dice, escucha pues Israel, guárdalos y ponlos en práctica. No vamos a poder poner en práctica, no podemos hacer vida en nuestra vida, nada que nos quiera enseñar el Señor, si primero no aprendemos a escuchar. Por eso hoy vamos a conversar sobre el arte de escuchar, porque es un arte, como lo vamos a ver en los minutos que siguen. ¿Para qué aprender a escuchar en relación con la vivencia de la palabra de Dios? Comencemos por ahí. En primer lugar, escuchar, les decía yo, es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque no todos escuchamos de la misma manera, porque tenemos diferentes formas de ser, tenemos diferentes formas de interpretar, tenemos diferentes formas de asimilar y asumir. Cuando yo asumo, acepto algo. Si yo escucho la palabra de Dios y la acepto, la estoy asumiendo, es decir, estoy acogiéndola para mi vida. Y eso es un arte, porque requiere no solo de mis oíditos que Dios me dio, sino requiere de todos mis sentidos, requiere de mi corazón, requiere de mí en todo sentido a nivel emocional, mental, incluso físico. Entonces no es fácil lograrlo. También requiere renuncia, como vamos a ver en un momentico. Requiere ceder en muchas cosas para poder centrarme y concentrarme en lo que el Señor me está diciendo. Y los proclamadores de la palabra deben ser primero buenos escuchas, porque entonces, ¿qué van a proclamar? Si no, simplemente estarían leyendo un texto y transmitiéndolo. Pero para poder proclamar la palabra necesitan haberla apropiado, y para apropiarla necesitan haberla escuchado. Entonces es un arte. Y en segundo lugar es una necesidad, porque creo que todos ya estamos de acuerdo en que si nosotros no nos dejamos guiar en nuestra vida por la palabra de Dios, corremos el gran riesgo de perdernos en el camino. Por eso es una necesidad y por eso la palabra es un alimento, recordemos. Y pues sin ese alimento, pues, ¿qué pasa cuando no nos alimentamos? Nos volvemos débiles, perdemos el aliento, perdemos la vitalidad. Algo muy similar sucede con la palabra de Dios. Y por tanto, para que sea de verdad un alimento que nos haga provecho en nuestra vida, tenemos que escuchar. Es necesario aprender a escuchar. Primer requisito que necesitamos, digamos que cumplir para poder escuchar, para saber escuchar la palabra de Dios. Y es el silencio interior. ¿Cuánto nos cuesta
realmente hacer silencio. ¿Cuánto nos puede, ese silencio adentro, en medio del ruido de afuera? Porque el ruido de afuera nosotros no lo podemos controlar. Podemos buscar espacios en donde hay un poco más de tranquilidad, un poco más de sosiego, menos ruido, pero no necesariamente siempre va a ser así. Lo que sí podemos lograr con esfuerzo, con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, por supuesto, es lograr ese silencio interior. Ese silencio interior requiere también, igual que cuando hacemos ejercicios físicos para ponernos en forma, requiere de la práctica, requiere de la constancia. Si yo me acuerdo de orar por allá de vez en cuando porque no tengo tiempo, porque el trabajo, porque la familia, porque tantas cosas, porque yo mismo, va a ser muy difícil que yo logre acostumbrarme a ese silencio interior. Si yo, para no faltarle al Señor, trato de orar todos los días, pero oro con afán, distraído, distraída, pensando en otras cosas, poniendo otras prioridades por delante. Yo lo hago de manera cortica, rapidito, porque es que ya tengo que salir o ya tengo que hacer, bueno, otro montón de cosas, pues muy difícilmente nosotros vamos a poder lograr ese silencio interior en el que vamos a encontrarnos con el Señor, en el que con toda seguridad el Señor nos está esperando cada día para poder encontrarnos con Él. Entonces, silencio interior para poder escuchar. Y entonces yo los quiero invitar en este primer momento de nuestra sesión de hoy a que hagamos un compartir, pero un compartir más de nosotros con el Señor, más que entre nosotros. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes la lectura del domingo pasado? ¿Cuál fue la lectura del Evangelio del domingo pasado? Es decir, de ayer. ¿Alguien lo recuerda? La multiplicación de los panes y los peces. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a mirar, me voy a ir por aquí que yo lo tengo Y listico. también donde expresaba el amor de cuando le pregunta a Jesús a Pedro acerca del amor, si lo amaba y hay que apacentar a su... Perfecto. ¿Alguien recuerda la cita bíblica? ¿Cuál fue la cita bíblica? Evangelio según San Juan Ajá, 2, muy bien. 2:11, 1:11 creo. Aquí estoy viéndolo en el. Perfecto. San Juan 21, 1:11. Muy bien. Entonces, lo repetimos, Juan. Juan 21, 1 al 19. Muy bien. Capítulo 21, versículos 1 al 19. Va a escoger cada uno el versículo que más le haya llamado el corazón, el versículo que más le haya llamado la atención, o que más le impactó, o que más se le quedó. Va a tomar un versículo, uno solo, y les voy a dar 3 minutos para que conversen con el Señor respecto a ese versículo, en completo silencio interior. 3 minutos para conversar con el Señor sobre ese versículo que más les haya impactado. A partir de ya. Micrófonos en silencio, por favor.
que hay mala interferencia y no se escucha bien. Sí. Bueno, muy bien. Pasaron nuestros brevísimos 3 minuticos para conversar un momentito con el Señor. Piense cada uno, si pueden, tomen nota de qué fue lo más difícil para lograr ese silencio interior en estos rapidísimos 3 minutos. ¿Qué fue lo más complicado? Piense cada uno si lo logró. Logré conversar, aunque sea algo sencillito con el Señor, pero logré decir algo al Señor desde mi corazón. O no, definitivamente no pude. De hecho, casi ni se me ocurrió ningún versículo. Y si ese fue el caso, ¿qué fue lo más difícil? Porque en eso tienes que trabajar. En eso tienes que perseverar. Es con la práctica que lo puedes lograr. Es como cuando uno conoce a una persona por primera vez, de qué conversa con esa persona es difícil. No hay confianza, no estoy acostumbrado, nunca he hablado con esa persona. Pero con el tiempo, y si esa persona se convierte en un gran amigo, una gran amiga, después es facilísimo sentarse y meterse en la conversación y escuchar a la persona y hablarle a la persona. Es muy fácil. Algo parecido nos pasa con el Señor. Es con la práctica que lo logramos. Y miren, cuando se logra, seguramente muchos de ustedes podrían dar testimonio de eso, cuando se logra, vaya que escuchamos al Señor. Vaya que las cosas, nuestras inquietudes, nuestras dificultades, nuestras tristezas, se nos despejan, se nos aclaran, se superan, porque el Señor está ahí escuchándonos y también nos está hablando. Y uno va viendo un cambio, pero gracias a ese encuentro en donde nosotros nos permitimos escuchar al Señor. Hay que ponerlo en práctica y hay que perseverar porque no es fácil. Y cuando no se logra tan fácil, nos desanimamos. Y si nos desanimamos, otra vez perdemos el ritmo y vuelve a empezar otra vez de cero. Pero no importa cuántas veces tengamos que empezar, pues hay que hacerlo. Bien, vamos adentrándonos en el tema. Elementos que acompañan la escucha de la palabra. Vamos a mirar cuáles son. ¿Cuáles son esos elementos que están involucrados dentro de la acción de escuchar la palabra del Señor? Primer elemento. Al conocer nosotros al Señor Jesús a través del acto de escuchar su palabra, nosotros lo primero que hacemos es agradecer por esa palabra, por esa enseñanza, por ese mensaje que nos da el Señor, por ese llamado, por eso que nos está mostrando, nos está revelando. Y cuando eso nos llega al corazón, nosotros comenzamos a obedecer, porque la idea no es decirle, sí, Señor, bueno, sí, Señor, como dice Él en su palabra, ¿no? Este pueblo me honra con sus labios, pero no con su corazón. Entonces, si no me diga sí, sí, Señor, sino obedézcame, ¿no? Permanezca en mí, y si permanece en mí, cumpla mis preceptos. ¿Y cuáles son mis preceptos? Los que yo le digo a través de mi palabra. Entonces, yo le obedezco y comienzo a serle fiel. ¿Por qué? Porque comienzo a enamorarme de él y si me enamoro de él, soy fiel, ¿no? Si amo, soy fiel, obviamente. Y me voy apropiando de todo eso que él me va enseñando. Entonces, lo primero es, escucho su palabra, agradezco y obedezco. Pero eso no se hace por obligación, se hace porque nace, porque surge así. Cuando yo amo a alguien, lo sigo, ¿sí?
Lo primero. Lo segundo, cuando yo escucho la palabra del Señor, comprendo. No cuando oigo la palabra del Señor, sino cuando escucho la palabra del Señor. Porque como veremos, se requiere mucho más, ya lo había dicho, que los oídos para escuchar. Entonces, cuando yo escucho la palabra del Señor, obedezco y además obedezco porque comprendo. Si yo comprendo esa palabra, es más fácil apropiarla, es decir, lograr que se arraigue en mí. Y al arraigarse en mí, comienza a dar fruto. Lo que yo les decía hace un momento con el silencio interior. Yo voy notando cambios en mí, yo voy notando que cosas que antes me era complicado modificar en mi forma de ser, se van dando casi que de manera natural. Personas con las que me costaba llevarme bien, a las que no entendía, situaciones de mi vida, en fin, tantas cosas, que algo va sucediendo dentro de mí y eso es fruto. Porque la palabra, recuerden que es como una semilla, ¿no? Y cuando la semilla cae en tierra buena, entonces empieza a surgir esa plantita que finalmente va a dar el fruto. Y el fruto lo voy a poder percibir en mi propia vida y en mi entorno, porque el que va a empezar a cambiar soy yo. Y cuando yo empiezo a cambiar, mi entorno empieza a cambiar. Sencillamente porque yo comienzo a ver las cosas de otra manera. Gracias a ese encuentro frecuente, ojalá permanente, con el Señor. Permanente en el sentido de que no solo hago oración constantemente, sino que soy oración. Me convierto en una persona que es oración, no solo que hace oración. Y cuando la palabra genera ese fruto en mí, entonces comienza a dar fruto desde mí en mi comunidad, en mi entorno, en el medio en el que yo me desenvuelvo o en todos los ámbitos en los que yo me desenvuelvo, comienza a dar fruto. Un elemento más, esa escucha hecha de esa manera hace que entonces yo genere un encuentro permanente con el Señor, mis relaciones de encuentro con Él. Yo me encuentro permanentemente con Él y eso significa una relación que produce, una relación que transforma, una relación que renueva, que revitaliza, es decir, que da vida. Y eso a la vez genera una alianza, un pacto con el Señor, es decir, un compromiso. Pero de nuevo, ojo que no es una obligación con el Señor, un deber en el sentido estricto de la palabra, no, es un compromiso. La diferencia entre deber y comprometerse, entre hacer algo por obligación, obligación significa obligación, yo me ato a. Cuando yo me ato estoy amarrado, no me puedo mover, no soy libre. No, eso no es lo que el Señor espera y genera con nosotros a partir de ese encuentro. Lo que el Señor nos pide es un compromiso y lo que de hecho nace de manera natural es un compromiso. Yo me comprometo porque yo decido dar mi vida para esa relación, para producirla, mantenerla, fortalecerla cada día. Entonces yo produzco ese compromiso generado por esa alianza que yo hago con el Señor, ese pacto. Y esa alianza implica conocer ese proyecto de vida que el Señor tiene para mí, ese plan que tiene el Señor para mi vida. Miren todo lo que sucede, ¿no? Cuando escuchamos la palabra del Señor. En cuarto lugar y penúltimo, esa escucha se renueva cada día. Como mi vida no es la misma todos los días, yo hoy no soy la misma que era hace un mes o hace un año, ni siquiera esta mañana, porque nosotros somos seres dinámicos, no somos productos terminados. Nosotros estamos siendo transformados todos los días y al estar en el camino del Señor con mayor razón. Entonces esa escucha no es la misma de siempre, por lo tanto mi encuentro con el Señor no es estático, rutinario, monótono, siempre lo mismo, todos los días le digo lo mismo, todos los días me dice lo mismo. No, pero ni remotamente. Esa escucha tiene que renovarse todos los días y por lo tanto me renueva todos los días. Y eso hace que entonces esa alianza, ese compromiso que yo ya hice con el Señor y que surgió del corazón de manera natural, no impuesta ni obligada,
pues entonces me lleva a asumir, como dice allí, una misión que por lo tanto se proyecta a los demás, a todo mi entorno. Una misión de ser testigo del Señor. Entonces, imagínense la clase de proclamador en la que me convierto. Soy más que un proclamador, soy un testigo del Señor, un testigo de su evangelio, un testigo de su mensaje. Yo lo que proclamo, doy fe de eso, porque me consta, porque sé que es así, porque estoy convencido, porque ya lo he vivido. Y eso hace de mí un auténtico proclamador de la palabra. Y por último, pues ni más ni menos, esa escucha de la palabra transforma nuestra vida a través de la acción del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en todo este proceso de escuchar, agradecer, comprometerme desde la obediencia, generar una misión, asumir mi papel como testigo del Señor. Yo les quiero leer algo acá de la exhortación apostólica Posinodal Verbum Domini de el Santo Padre Benedicto XVI. Miren lo que dice él en el número 26. Dice, con mucha frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos, miren esto, encontramos la descripción del pecado como un no prestar oído a la palabra. Es decir, que si nos preguntamos, ¿y qué sería lo contrario a no escuchar la palabra? Pecado. Ahí está el pecado. Dice el Santo Padre, encontramos la descripción del pecado como un no prestar oído a la palabra, como ruptura de la alianza, esa que estábamos hablando allí en tercer lugar, y por tanto, como la cerrazón, dice el Santo Padre, frente a Dios que llama a la comunión con Él. Imagínense todo lo que implica entonces y lo que puede implicar para nuestra vida no escuchar la palabra de Dios o hacerlo mal, de tal manera que ni demos fruto, ni asumamos una misión, ni generemos ese pacto con el Señor, ese pacto de amor con el Señor, todo lo que implica. No olviden estos 5 elementos. Avanzamos. Bueno, y aquí nos vamos metiendo en esa autorreflexión a la que yo los invité al comienzo de la sesión de hoy. La pregunta, ¿y cómo nos comunicamos tú y yo? ¿Cómo te comunicas tú? ¿Cuántas cosas habría que decir y pensar respecto a esto? Pero yo los quiero llevar un momentito a nuestra primera sesión, en donde vimos una cosa súper importante en torno a la cual giraba casi que todo lo demás. Y es esta frase, la comunicación es la expresión de lo que yo tengo en mi interior. Recuerden la diapositiva anterior, los elementos necesarios para la escucha de la palabra del Señor, es decir, todo lo que el Señor hace en mí cuando yo me doy la oportunidad de escuchar su palabra. ¿Y qué hace en mí? Todo lo que construye, el ser humano que construye dentro de mí, de tal manera que eso se proyecte en mi forma de comunicarme, en mi forma de llevarlo, no solo a Él, su evangelio, su palabra a los demás, sino todo lo que yo soy, todo lo que yo soy, aquello en lo que yo creo, de lo que estoy convencida, lo que soy como ser humano, como persona. Todo eso lo construye el Señor a través de la escucha de la palabra. Ahora, muy bien, quiero invitarlos en este momento, ya estamos en la autorreflexión. Tomen nota todo lo que quieran de lo que necesiten. Miren estas imágenes. Y quiero invitarlos a que cada uno traiga a su memoria, e incluso a su corazón, algún momento de discusión con alguien. Alguna discusión que hayan tenido, si es posible, recientemente. Puede ser un ser muy querido o alguien no necesariamente tan cercano, pero sí una discusión fuerte que hayan tenido con alguien. Piensen por un momento en cuál fue el objetivo de esa discusión, o sea, qué produjo esa discusión, qué la produjo y para qué entablaron esa discusión. Piensen también un poco cómo se realizó esa discusión, cómo fue, qué sucedió, qué se dijeron. Y finalmente piensen qué se logró. ¿Qué se logró? Y ahora escuchen lo siguiente. Algunas personas discuten
Podríamos decir ahorita, bueno, ¿quién no ha discutido en la vida con alguien? ¿Quién no ha tenido alguna discusión? El problema no es discutir, la discusión es parte de nuestra naturaleza comunicativa, digámoslo así, como seres humanos, como personas. Ese no es el asunto es nosotros cómo discutimos. Y hay personas que discuten así como ustedes ven acá, de tal manera que siempre van a pretender ganar. ¿Y cómo ganan? Demostrándole al otro que tenían la razón o imponiéndole su razón al otro. Es decir, que el otro por físico agotamiento diga, ay, bueno, ya, listo, ok. Pretender convencer al otro. O por lo menos que se rinda, si no lo logramos convencer. Pretender subordinar al otro, es decir, demostrarle al otro que yo puedo más y que el otro depende de mí, por ejemplo, que el otro es menos que yo, o neutralizar al otro, dejarlo sin palabras. A veces decimos, me dejó sin palabras, ya no supe qué más decir, después de que me dijo semejante cosa, pues ya no quise decir nada más, me neutralizó. Entonces sentirme poderoso por eso, ¿no? O poderosa. Y de ahí eliminar al otro. Y ojo que esta palabra es textual, tómenla textual. Eliminar, o sea, a veces alguna de las partes o las dos partes quedan tan ofendidas que se sienten aniquiladas, emocionalmente aniquiladas. O, bueno, sí, someter para imponer poder, como les decía yo soy más fuerte que tú, yo puedo más que tú. Tú me lanzas una piedra, listo, yo te lanzo dos. A ver cómo nos va. Y nos sentimos los duros, ¿no? Después de eso. Bueno, pero resulta que hay otra manera. Hay otra manera. La manera no es no discutir. La manera es poder poner en práctica cosas como estas. Entender que el mapa no es el territorio. Si nosotros aquí que estamos, todos los que estamos somos miembros de una parroquia y somos servidores de una parroquia. Si yo les pidiera en este momento a cada grupo de personas que pertenecen a la misma parroquia, hagan un dibujo de cómo es su parroquia. Y si tenemos 5 personas, habría 5 dibujos diferentes de la misma parroquia. Si yo le pido a una familia, dibujen su familia, digamos 5 miembros de una familia, habría 5 dibujos diferentes de la misma familia. Oye, pero tú, ¿por qué me ves así como tan, yo no soy tan alto? Sí, a mí me parece que tú sí eres alto. Oye, pero ¿por qué me ves tan flaquito? Yo no soy tan flaquito, no, pero yo sí te veo flaquito. Pero oye, tú me pusiste cara como de serio, yo soy muy alegre. Ah, pero a mí me parece que eres serio. El mapa no es el territorio. Una misma circunstancia puede ser vista de diferentes maneras por diferentes personas. El problema es cuando pretendemos que el mapa del territorio que yo comparto con la otra persona sea igualitico al mío. Eso no es posible, porque somos diferentes. Entre otras cosas, porque somos hombres y mujeres, y los hombres y mujeres percibimos y asumimos y entendemos e interpretamos las cosas de maneras muy distintas. Las edades, las historias de vida, las características físicas o de salud, bueno, de todo. El mapa nunca será el territorio y si nosotros no entendemos eso, ya empezamos mal en términos de comunicación. Contextualizar, es decir, ubicarnos en la circunstancia, en el momento en el que estamos, en las condiciones en las que estamos discutiendo, en las que estamos moviéndonos con aquel o aquel otro problema. Contextualizar, ubicarnos, como dicen los chicos, ubicarnos en dónde estamos parados. Ubicarnos también significa, ojo, es que mi enemigo no es el otro. Cuando yo estoy discutiendo con alguien porque hay una diferencia en relación con algo, significa que se levantó en medio de nosotros algo que puede constituirse o considerarse como un obstáculo, que nos está distanciando, nos está separando. El objetivo entonces no es atacar al otro para, como decía allí abajo, para eliminarlo. El objetivo es que entre los dos veamos cómo hacemos para eliminar ese obstáculo. Ese es el objetivo de una discusión. Por eso hay que contextualizar, por eso hay que ubicarnos en dónde estamos. Manejar
emociones desde la comprensión de las diferencias. Por ejemplo, para no ir más lejos, hombre y mujer o edad. Cuando discutimos con nuestros hijos y pretendemos que nuestros hijos piensen como nosotros, o los chicos pretenden que papá y mamá piensen como ellos. Es muy difícil, porque los contextos son diferentes y las emociones son diferentes. Cuando yo comprendo que el otro no tiene por qué pensar y sentir como yo, es más fácil lograr un acercamiento empático, es decir, que yo pueda comprender al otro y el otro me pueda comprender a mí. Bajemos la guardia, aunque suene un poco extraña la expresión, bajemos la guardia y podamos finalmente conversar. Superar los prejuicios, como por ejemplo los de la edad. Ay, no, es que mi abuelito que me va a entender, si ya a estas alturas con esa edad que tiene. No, 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 eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio. Ah, es que yo soy ingeniero y solo me entiendo con ingenieros porque yo como profesional de ABC, no, porque es que ellos piensan prejuicios. Ah, es que yo soy llanero, pero no me entiendo con los santandereanos porque es que los santandereanos, prejuicios. Eso lo único que genera es distanciamiento y así nunca lo vamos a poder entender. Y claro, comprender los roles, por eso les digo, el rol de mamá es uno, por ejemplo, y el rol de papá es otro. El rol de papá es uno y el rol de hijo es otro. El rol de profesor es uno y el rol de estudiante es otro. Si no comprendemos eso, muy difícil va a ser que logremos ese acercamiento que nos va a llevar finalmente a ponernos de acuerdo y a discutir, pero en pro de la relación, no a pesar de la relación o en perjuicio de la relación. Bien. Sigo haciendo preguntas. Yo les invitaba hace un momento a que pensaran en alguien con quien tuvieron alguna discusión fuerte. Pero ahora les pregunto sobre esa misma situación o sobre la persona con quien más les cuesta llevarse bien, ya sea una persona con la que conviven, esposo, esposa, los hijos, hermanos, en fin. O también en el trabajo, algún compañero, el jefe, o en el estudio, un profe, un compañero, amigo, la pareja, en fin. Y vamos a poner allí, si yo fuera por ejemplo, yo podría decir, si yo fuera mi jefe, si yo fuera mi jefe, ojo con esto, estamos reflexionando sobre nosotros mismos. ¿Me gustaría convivir con alguien como yo? Si es el jefe, podría decir, si yo fuera mi jefe, ¿me gustaría trabajar con alguien como yo? Con toda honestidad y con toda humildad, pidiéndole al Señor la gracia a la humildad, que no es fácil. Si yo fuera mi esposo, ¿me gustaría convivir con alguien como yo? Si yo fuera mi hermana mayor, ¿me gustaría convivir con alguien como yo? Y vamos a esta. Cuando tú conversas con los demás, ¿qué les sucede a los demás? ¿Qué les pasa? ¿Les pasa cosas como estas? ¿Genero bienestar en la otra persona? ¿Esa conversación siempre contribuye a que se den las cosas para bien, a que se den los resultados, que se cumplan los objetivos? Cuando yo converso, contribuyo a que se genere más efectividad en el ámbito en el que esté, un equipo, un grupo, una familia, en fin. ¿Aporto efectividad o aporto conflicto, problemas, tristeza, desasosiego, desesperanza? O todo lo contrario, construyo, genero paz, alegría, confianza. Cuando yo converso con los demás, luego de conversar, ¿me siento mejor o me siento bien? O algo por allá se me mueve adentro, que es la conciencia, acuérdense que la conciencia es Dios en mí, ¿no? O algo me mueve que no me siento cómodo. ¿Qué es lo que yo genero cuando converso? ¿Qué es lo que yo genero cuando abro mi boquita? Bueno, y entonces vamos avanzando. Les voy a comentar ahora sobre 3 premisas fundamentales que debemos tener en cuenta, conservar dentro de nosotros para
hacer conciencia de ellas y que nos ayuden a ir construyendo poco a poco una mejor forma de comunicarnos con los demás. La primera, y nos vamos rápidamente a Juan 1:1, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. La primera premisa es que, ojo con esto, por favor, el lenguaje que usamos crea la realidad que vivimos. El lenguaje que usamos crea la realidad que vivimos. ¿Qué nos dice Juan 1:1? Porque francamente yo concluyo, todo está en la palabra del Señor. ¿Qué ¿Lo dice leo? Juan? Por favor. Evangelio de San Juan. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Palabra del Dios. Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. En el principio era la palabra, y frente a Dios era la palabra, y la palabra era Dios. ¿Y quién es Dios? Nuestro creador. Él hizo todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, con su palabra. Imagínense el poder que tiene la palabra. Lo dice Dios en su palabra. Más adelante dice, Él estaba frente a Dios al principio. Él estaba frente a Dios al principio. O sea, el verbo, la palabra. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Sin la palabra, que es el Señor mismo. Entonces imagínense lo que nosotros podemos lograr, para bien o para mal, cada vez que pronunciamos una palabra. Y sobre todo si la pronunciamos con convicción, aunque también se nos dice que cuidado con las palabras ociosas, ¿no? Las que decimos por decir. Entonces, primera premisa, cuidado. La palabra crea. Así que nosotros creamos cosas en los demás, por ejemplo, en los niños, pero no solo en los niños. Si acostumbramos a un niño a escuchar solo críticas de parte de nosotros los adultos, puede que llegue un día en que ese niño termine enfermo. ¿Sabían que hay enfermedades que se producen desde la emoción por la crítica? La crítica que un niño no sabe digerir, no sabe asumir, no sabe entender, no sabe ponerla a su sitio, digamos. Pero también lo podemos hacer con otras personas, no solo con los niños, con los jóvenes, con todo el mundo. Nosotros podemos crear cosas increíbles en las personas gracias a una palabra que construye, que edifica, que genera confianza. O lograr todo lo contrario. También podemos destruir una relación, cualquiera que sea, solo con la palabra, con una palabra maldicha. Primera premisa. Segunda premisa. Vivimos en un mundo interpretativo. Por eso aquello de que el mapa no es el territorio. Y hacemos y vivimos en juicios. Dios mío, esto sí que es delicado. Pero respecto al anterior, preciso lo siguiente. ¿Qué significa que vivamos en un mundo interpretativo? Que yo puedo decir lo que yo quiera, pero también tú puedes interpretar lo que tú quieras. Y si yo no me aseguro de qué fue lo que entendiste de lo que yo te dije, pues las cosas pueden quedar muy mal. Y eso genera otras situaciones, genera otros comportamientos, otros procederes. Si fui mal interpretado, pues imagínense todo lo que puede suceder. Todo lo que yo puedo construir o destruir. Por eso la retroalimentación es muy importante. ¿Qué fue lo que entendiste de lo que yo te dije? Y cuando alguien me dice algo, yo también puedo preguntarle, disculpa, quisiste decir que esto y lo otro y lo otro. O, entonces aclárame por favor, porque entonces yo te entendí mal. Entonces, cuidado, yo digo lo que digo, pero tú escuchas lo que escuchas y por lo tanto actúas como actúas. Y les decía yo, tercera premisa, desafortunadamente, lo hacemos y vivimos en medio de los juicios. Pero miren esto, o sea, nosotros solemos, estoy generalizando por supuesto, emitir juicios de cosas que solo vemos, pero no sabemos. Pero sí somos muy rápidos. La Biblia también habla de eso, para emitir juicios. Pero resulta
que los juicios que hacemos no describen a las personas que nosotros enjuiciamos, sino nos describen es a nosotros mismos. De la forma en que yo emito juicios sobre los demás, acuérdense, ¿no? La comunicación es la expresión de lo que yo llevo en mi interior. Entonces, cuando yo emito un juicio, eso que estoy haciendo y ese juicio que estoy emitiendo está hablando de mí. Primero que todo, antes de la otra persona. Sí, claro, seguramente yo estoy haciéndole, puedo estar haciéndole un daño a la persona, pero también me lo estoy haciendo a mí mismo porque estoy hablando de mí, estoy hablando a gritos de quién soy, del tipo de persona que yo soy. Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué hacemos para ser buenos escuchas? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, pues tener muy claro qué es no saber escuchar y, por supuesto, también tener claro qué es saber escuchar. Vamos a ir a un video. Les pido el favor que me digan si lo escuchan, porque si no, les voy a mandar el enlace y lo ponen todos allá junticos cuando yo les indique. El video creo que dura 4 minuticos o algo así. Entonces, si lo escuchan, me dicen por favor, y si no, les pongo el enlace en el chat para que todos lo puedan activar allá de manera individual. Me avisan, por favor. Sí lo vemos, pero no escuchamos. Espérame, no ha comenzado, ya les digo, esperen un segundito que se active, ya. Me dicen si escuchan, está con todo el volumen. ¿Se No, escucha? señora, no, No señora, se escucha, no se escuchamos. escucha. Perfecto. Entonces, esperen un segundito. Acá. Esperen un segundo. Me voy de acá. Voy a ir a la plataforma y en el chat les voy a poner el enlace. Y cuando yo les indique, lo activan todos allá en su computador o en su celu y lo escuchamos todos al tiempo, pero obviamente con los micrófonos cerrados. Ahí va el link. Ya está ahí en el chat. Entonces, voy a mirar, sí, dura 4 minutos 48 segundos. Bueno, quitándole un poquito los créditos del final, yo creo que son por ahí 4 minutos 10 segunditos. Entonces, cuando les indique, por favor, yo voy a cerrar mi micrófono y mi No, cámara. no ha llegado tampoco al chat. El enlace ya está puesto ahí en el chat no del grupo. Sí, ya llegó el enlace al chat, ya está en el chat. Listo. Entonces, vamos a activarlo. 1, 2, 3, ya.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Pudieron verlo? Sí, señora. ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Yo lo, buenas noches, Esperanza. Sí, yo lo había visto antes Sí. y le aseguro que lloré mucho, mucho, no sé, hace como un año. A veces nosotros, o sea, veo a un señor adulto que es el papá de otro, pues que es adulto también, pero que no entiende ni comprende a su padre que ya está en ese, como que en esa vejez senil, se dice, ¿cierto? Donde le hacen tanto, yo lo digo porque tengo a mi mamita así, que ella me pregunta a veces muchas cosas y a veces me repite la misma historia, ¿sí? Entonces yo la aprendí a escuchar con amor porque realmente ellos ya vuelven a ser otra vez niños. Es lo que he pensado siempre. Por eso él le busca el cuaderno donde él anotaba cuando él era un niño y le preguntaba y él le respondía lo mismo hasta 50 veces, hasta tantas veces le preguntaba, ¿sí? Entonces, sí, eso a mí me conmueve mucho y ya yo pues ya había visto ese video, como le digo, y yo lloraba viendo eso porque a veces nosotros creemos que nunca vamos a llegar allá y que nuestros abuelitos, que son una reliquia, porque yo digo que son una reliquia, uno no sabe si va a llegar allá. Ojalá y uno sea tan comprensivo como ellos fueron con uno cuando uno fue chiquito y Ujú. uno ya llega a ser, y ya uno lo lleguen a comprender tanto, un hijo también, sí, así como uno también fue con ese niño cuando estaba pequeño, que le preguntaba tantas cosas a uno y uno sin enojarse le decía lo mismo. Y como él dice ahí, y cuantas veces me preguntaba, yo te daba un abrazo y un beso. Por eso él ya a la final no leyó más y lo que hizo fue abrazarlo y darse cuenta. Sí, Se quedó sin palabras. se quedó sin Pues, palabras. tú lo has dicho. ¿Cómo escuchamos o desde dónde escuchamos? Escuchamos desde el amor. No hay otra opción. Pero podríamos preguntarnos, pero ¿cómo desde el amor con una persona a quien no conozco o con la que no tengo confianza? Porque podría ser, no siempre, que es más fácil escuchar desde el amor a nuestros hijos, a nuestros padres, a los que amamos. Pero es que el Señor nos llama a escuchar a todos y solamente Dios puede poner ese amor en el corazón nuestro para poder escuchar a todos. Sin amor no es posible escuchar. Y nos vamos a lo siguiente. Voy a invitarlos a pensar en una situación mm, propia de ustedes, de sus condiciones actuales o sus circunstancias actuales, en la que tienen que escuchar, en la que han tenido que escuchar o en la que tendrán que escuchar. Preferiblemente si pueden pensar en una situación ya ocurrida. Y los voy a invitar a reflexionar sobre lo siguiente. Si pueden tomar nota, muchísimo mejor. Primera pregunta, ¿están haciendo autorreflexión con el Señor que los inspira y los guía? ¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? Es decir, estás hablando con alguien, pero mientras esa persona habla, tú lo que estás haciendo, en lugar de escuchar a la persona, es, digamos que premeditando tu respuesta. ¿Qué es lo que vas a contestar? En lugar de estar escuchando. Sucede con mucha frecuencia. ¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? Otra pregunta. ¿Supones lo que la otra persona va a decir antes de que lo diga? Casi que a veces pasa que las personas dicen, ay, no me digas eso que ya sé lo que me va a decir. Sí, no, entonces la otra persona, no, pero espere, déjeme, no, ay, yo ya me imagino lo que usted, con lo que me va a salir. Entonces, ¿para qué? Entonces, no, eso no está bien. No podemos suponer lo que el otro va a decir, no podemos pretender que le adivinamos el pensamiento, además que eso es ofensivo, ¿no? Es también, digamos, demeritar a la persona. Entonces no puedo suponer nada, tengo que esperar a que la persona hable.
exprese lo que tenga que expresar. Y luego sí, con base en eso que escuché, ahora sí yo puedo expresar lo que yo siento, ¿no? Otra pregunta, estamos autorreflexionando. Pilas que estamos reflexionando sobre nosotros, no sobre, ay, esto le caería de perlas a fulanito de tal, ay, debería estar aquí. Esto es como para decirle a menganito de tal. No, 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 esto es para ti. Hoy por lo menos es para ti. Tercera pregunta, ¿interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para terminar las frases de la otra persona? Mejor dicho, ¿no dejas hablar? Interrumpes. Y saben que cuando yo interrumpo, en primer lugar es porque estoy inseguro de lo que yo estoy pensando. Estoy porque tengo miedo a que el otro termine teniendo la razón. Porque me da mucha rabia pensar que el otro me gane. Si es que esto no es cuestión de ganar o perder. Aquí deben ganar todos, porque es para bien de la relación. Entonces no hay que interrumpir, porque como les decía, además de que es ofensivo, estoy dañando la relación y a veces dañamos relaciones de manera irreversible. O sea, después sanar todo es muy difícil, solo Señor, por supuesto. Otra pregunta. ¿Desconectas y permites que tu mente divague en los temas que tienes pendientes? Esto sí que es terrible. Es muy atrevido, es grosero. Ay, bueno, sí, hable, diga lo que quiera. Y yo asumo una actitud, igual no me importa. No, o sea, ¿qué quieres conseguir con eso? Si lo que quieres es destruir la relación, pues sí, chévere, porque lo vas a lograr con toda seguridad. Pero no creo que eso sea el propósito. Entonces no me puedo desconectar, no me puedo marginar de lo que estamos hablando. Todo lo que alguien tiene para decir es valioso y merece ser escuchado, aunque sea por simple respeto. Y porque yo creo merecer ese respeto, entonces el otro también, por igual. Si yo merezco que me escuchen, igual el otro también. Esto es tema de comunicación asertiva, que bueno, esperemos que sea tema de otro curso, si Dios lo quiere. Veremos. Y hoy una última pregunta por ahora. ¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? ¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? Es decir, todo lo asumes de manera como un ataque personal, como si el otro tuviera la intención directa de dañarte, entonces tú reaccionas a la defensiva y entonces atacas también. Entonces se vuelve una batalla campal de la que no se va a salir nunca. El otro me ofende, yo lo ofendo. Y recuerden también, decía el padre Antonio de Melo en uno de sus libros, que una ofensa es como un boomerang. El otro me la lanza, pero si yo no quiero, yo no la recibo. Entonces, ¿qué hace el boomerang? Viene y va y se devuelve al otro. Eso es una ofensa. Si el otro me dice, usted es un tonto incapaz, pues si yo me identifico con eso y me creo un tonto incapaz, pues sí, entonces yo recibo la ofensa y así me siento y me voy a ofender. Pero si yo no me identifico con eso, bueno, tú puedes decirme lo que tú consideres, yo no lo recibo porque no, realmente no soy eso. Allá tú con lo que me estás diciendo y por qué lo piensas. Pero quedo yo en paz, sin dañar al otro, que es importante también, por supuesto. Y además preservo la relación. Entonces hay dos maneras de escuchar. Una lineal y otra circular. ¿Qué es la escucha lineal? Es aquella en la que solo parece importar una vía. Por ejemplo, yo y lo que yo digo, una sola vía. Y entonces a mí me interesa que lo que yo digo, tú lo captes, lo recibas, lo asumas y te comportes en consecuencia. Es decir, yo logré de ti lo que tú querías, lo que yo quería, en una sola vía. Desde los prejuicios y emociones. Es decir, que yo digo lo que digo, pero guiada solamente por mis prejuicios y por lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, la ira. No hay peor momento para una discusión que estar lleno de ira, porque no vamos a lograr nada, solo dañarnos. Desde los juicios morales y de valor. Entonces, si hay personas que por aquello a lo que se dedican no me generan confianza, eso ya es un juicio moral y de valor, y eso ya va a limitar mi conversación.
ya va a limitar mi comunicación. Y por supuesto el resultado que se va a lograr pues no es el ideal, el que queremos. Desde el pasado de los episodios, cuidado, ¿no? Una discusión se da hoy en el hoy. Y sobre lo que sucedió hoy es sobre lo que debemos hablar. Pero si yo comienzo a traer a colación lo que pasó el año pasado, más lo que pasó hace 10 años, más lo que... Vamos a vivir en un círculo vicioso del que no vamos a salir nunca, porque además todas esas cosas deben ir siendo sanadas. Y si no lo que yo estoy haciendo, yo tengo que cerrar ciclos, porque si no lo que yo estoy haciendo es irme generando una carga sobre mí que se va a volver insoportable. Y cuando yo explote, pues va a pasar de todo, menos lo bueno. Entonces yo no puedo seguir trayendo a colación todo lo que ha pasado antes que no he sanado, sino lo que sucede hoy, para que lo podamos resolver hoy y sanar hoy, si hay que sanar. Y claro, desde el ruido dentro de mí, la confianza que he perdido, las ideas que yo tengo sobre esto, los miedos sí que generan un ruido grandísimo. Por ejemplo, yo puedo discutir con alguien guiado por el miedo a perder esa relación. Imagínense qué absurdo, pero pasa, y pasa muchísimo. ¿Y qué es la escucha circular? Es la que nosotros realizamos en doble vía, es decir, importa lo que te digo yo e importa lo que me dices tú. Importa lo que yo entienda de lo tuyo, importa lo que tú entiendas de lo mío. Importa que entre los dos logremos un acuerdo en dos vías. Importas tú, importo yo. Nos conectamos ambos con el mensaje, con la situación que generó la discusión, con el problema, bueno, en fin. Estamos conectados es con eso, sobre eso es que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a observar para casi que armar un equipo para resolver la situación. Interés en resolver la situación e interés en la otra persona, lo que hablábamos hace un momento. Escuchamos desde el amor, porque el amor nos genera un interés auténtico en que las cosas se solucionen, un interés auténtico por la otra persona y su bienestar. Por supuesto, por mí también. No paso por encima de la otra persona, pero tampoco permito que la otra persona pase por encima mío. Porque si yo no me respeto a mí mismo, va a ser muy difícil que yo pueda respetar a los demás. Interpreto implícitamente. Es decir, ¿qué hay detrás de lo que me está diciendo la persona? ¿Qué emoción hay? ¿Qué dolor hay? ¿Qué recuerdo hay? Y pregunto sobre eso, no supongo, acuérdense que no se pueden suponer cosas. Pregunto sobre eso para poder aclarar. Y a veces las discusiones terminan en unos aspectos que no esperábamos, nunca nos imaginamos que fuéramos a llegar allá. O sea, la situación está originada por otra cosa que ni siquiera habíamos pensado. Entonces, por eso la importancia de la interpretación implícita. Y desde la indagación, por eso yo pregunto. Yo noto en tus palabras esto y lo otro. ¿Será que tú estás sintiendo? Ah, sí, porque tal. Ah, ok, es por eso. A veces ni siquiera la otra persona está clara en lo que siente, pero sus palabras sí están revelando cosas. Si yo aprendo a escuchar, seguramente voy a poder ayudar a la relación a que nos demos cuenta de dónde está el verdadero origen de la situación que nos ha generado esa diferencia o ese distanciamiento, en fin. Bueno, miren la hora que es, faltan un poquito más de 20 minutos para las 10. El padre Nelson va a ingresar a saludarnos. Paula, no sé si estás por ahí escuchándonos, para que si el padre quiere ingresar a sala, por favor, para darle la bienvenida. Y también para que todos me digan si están de acuerdo en que nos tomemos unos minuticos más o cerramos aquí. Yo les quiero dejar una tareita final allá para cada uno. O si podemos continuar unos minuticos más. Entonces, no sé, Paula, si invitamos al padre a que ingrese. Perdónenme, no sé si Paula está por acá. Señora Esperanza, ¿nos puede compartir, por favor, la presentación? Muchas gracias. Claro, sí, señora, con todo gusto.
Las otras las tienen, ¿no? Yo ya las compartí. Hola, Paula. Estamos atentos por si el padre va a ingresar a sala. Gracias. Bueno, sigamos mientras nos dicen del ingreso del padre. ¿Les parece si seguimos? Sí. Sí, claro, terminar. Bueno, yo les quiero compartir esta parte que es muy importante porque cuando de escucha se habla, recuerden que acabamos de hablar de las escuchas circulares en doble vía. Entonces es importante, por supuesto, lo que hemos hablado de hoy, aprender a escuchar, pero también aprender a hacerme escuchar. Y resulta que nosotros a veces utilizamos algunas expresiones que cierran la comunicación o que la distraen o que la ponen en otro lugar o que la bloquean. Cosas como, por ejemplo, voy a pasar muy rápido. Cuando yo comienzo a decir, es que yo quería decirte, ¿qué significa eso? ¿Que ya no quieres? ¿Que tienes dudas? ¿Que no estás seguro de que me quieres decir eso? Entonces es mejor comenzar por, estos son ejemplos apenas, con palabras como yo propongo, yo siempre debo asumir la responsabilidad, ¿no? Que esto es mío, esto lo pienso yo. Entonces, por ejemplo, propongo que hagamos esto, propongo que hablemos sobre esto, propongo, pero no quería o quisiera, eso es dubitativo, no es conveniente. También cuando empiezo mi expresión con la palabra básicamente, no, es que básicamente lo que está pasando, básicamente, o sea, eso significa que tampoco estoy seguro, que estás saliendo del paso con lo que estás diciendo, entonces no. Utiliza palabras como por ejemplo, mira, te voy a compartir o te voy a presentar lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy pensando o lo que yo deseo o lo que yo deseo, pero no básicamente, es como decir algo que es poco importante, ¿no? La idea sería, otra vez la duda, dubitativo, no es conveniente. Si hacemos esto, yo creo que podemos lograr tal cosa. Si ahora, de ahora en adelante actuamos así, o sea, ahora en adelante, eso es más definido, es más directo, es más concreto. Cuidado con este no es nada conveniente. Por decir, por ejemplo, cosas, y aplíquenlo también en el estudio, en el trabajo. Si yo digo, ¿me regalas 5 minuticos para comentarte algo? ¿O me regalas 10 segunditos para comentarte algo? Ah, bueno, así será de importante lo tuyo que apenas necesitas 10 segunditos. Entonces, no es me regala, no es me regala. Es que yo quiero conversar contigo, deseo conversar contigo sobre tal cosa. Si no dispones de mucho tiempo, podemos hacerlo de manera breve, que es diferente, aunque suene parecido, pero es diferente porque en esta forma yo estoy respetando lo que yo quiero decir. Estoy haciéndome escuchar. Digamos que es otra expresión dubitativa. Podrías reemplazarla con, por ejemplo, el propósito de lo que te quiero decir es este. Te quiero hablar sobre tal cosa para tal cosa. No digamos que es como si pudiéramos, ¿no? El objetivo, cuidado con esta palabra como, ay Dios, que es terrible, o sea, da la sensación de que la persona no sabe ni siquiera lo que va a decir. Es que yo quisiera decirte como, por ejemplo, no. Prefiramos expresiones como el objetivo es lograr, siempre hablar del para qué, del para qué. El por qué es importante, pero es fundamental el para qué. Decirle a alguien, y no olvides lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, o no olvides que quedaste conmigo no olvides, no. Podría ser mejor, recuerda que, o hay otra opción, ten presente, por favor, de ahora en adelante, ¿sí? Esto se aplica en todos los espacios en los que nos movemos. Y también, ¿no les gustaría que hablemos sobre tal cosa? Las personas pueden decir perfectamente, no nos gustaría, o sea, ¿por qué? Entonces, no, duda, desconfianza en sí mismo, falta de seguridad, a diferencia de qué les parece si estoy ya proponiendo y de manera directa. Entonces, aprender a escuchar, pero también aprender a hacerme escuchar. Esperen a ver si Paula me contestó.
Perfecto. Entonces ya va a ingresar el padre. Buenas noches, Sandrita, ¿cómo está? Padre, buenas noches. Buenas noches, padre. Muy buenas noches para todos, queridos proclamadores de la palabra. Un saludo muy especial, pues agradecerles por su perseverancia en este tiempo, en estas clases que pudimos estar, y agradecerle pues también a Sandra por este tiempo que nos ha dedicado con estos temas tan importantes para cumplir nuestra labor. Pues como ustedes saben, hoy culminamos esta serie de actualización que yo creo que ha sido muy productiva. La idea, queridos hermanos, es que nos podamos encontrar para conocernos, todos los que hicieron este curso, el próximo sábado a las 3 de la tarde. Allí les vamos a entregar a cada uno de ustedes que se han inscrito un diploma de la diócesis de Fontibón, firmado, claro está, por el señor obispo y por el encargado pues de este instituto, que soy yo. Entonces, la idea es poder entregar estos diplomas y hacer un momento de actualización también en la consagración, como proclamadores, como lectores de la palabra. Bueno, yo digo proclamadores, pero los liturgistas dicen que no se llama proclamadores, sino lectores. Bueno, eso hay una serie de peleas, discusiones, pero bueno, las dos apuntan a lo mismo. Entonces la idea es que nos podamos encontrar el próximo sábado, 3 de la tarde, en el centro comercial Bazar, eh, Alsacia, local 215. Y allí a las 3 de la tarde pues vamos a tener la, la celebración de la Eucaristía en ese local 215, y entregaremos los diplomas a cada uno de ustedes. Allí vamos a tener la oportunidad de conocer a Sandra en persona, dialogar con ella y pues agradecerle por este tiempo que nos ha dedicado. De igual manera, este sábado a las 3 de la tarde vamos a entregar los diplomas a, a otro grupo que ha culminado también su formación, que son los de Teología del Cuerpo. Entonces, mire que son varios cursos simultáneos que vamos brindando a través de este instituto. Entonces vamos a conocer allí también a los que hicieron Teología del Cuerpo con el padre mm, Holman Ruiz de Soacha. Entonces, ahí los esperamos, sábado 3 de la tarde. Por aquí estaban diciendo la dirección de la parroquia. Pues es que nosotros estamos en proceso de construcción, pero vamos a hacerlo en el local 215 del centro comercial Bazar. Mañana al grupo del WhatsApp vamos a enviarles toda la información, la dirección, la ubicación, para que no tengamos pérdida. La idea sería iniciar sábado 3 de la tarde y de esta manera pues darle puntualidad y cumplimiento a poder entregar esos diplomas. Quienes no puedan ir, les haremos llegar, perdón, el diploma con los que les puedan entregar. La misa también este sábado 3 de la tarde la vamos a transmitir. Ahí les vamos a enviar el link de la parroquia para que también lo envíen a quienes no puedan asistir y puedan unirse a ese link de la transmisión. Pues queridos hermanos, muchas gracias de verdad por haber elegido nuestro Instituto Virgen del Pilar de la Diócesis de Fontibón. Estamos volviendo poco a poco a darle fuerza a nuestros cursos. Recordemos que antes de la pandemia eran más de 800 personas formándose en diferentes aspectos de la teología, de la liturgia, de la pastoral, y pues la idea es que sigamos apoyando a nuestro instituto diocesano, y de esta manera pues que ustedes también nos ayuden a difundir en sus parroquias, y no solo con los grupos parroquiales, sino también con la gente que vaya a misa, que se quiera formar. Este es un espacio para ello. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que este sea el momento. Qué alegría escucharlo. Muchas gracias, Norleiva. Ay, vea, ¿quién está por ahí? Bueno, Gonzalo.
Uy, qué bueno, ¿cómo ha estado? Dios me la bendiga. Un saludo muy especial para su merced. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo la Bueno, vida? Volver a escucharlo. me alegra mucho. El sábado va a ser una oportunidad de vernos y pues también les vamos a compartir los cursos que tenemos próximamente, un curso de discernimiento espiritual que es tan importante con un diácono jesuita. Vamos a tener un curso de Mariología para la Legión de María. Vamos a tener otro curso. Bueno, se me escapa en este momento, pero entonces toda esta información también la vamos a enviar por el WhatsApp. Vamos a tener música litúrgica, que es tan importante, pues también conocer todas las normas que la iglesia tiene para la música litúrgica. Bueno, en fin, son muchas cosas que estamos lanzando en el instituto y qué bueno que nos podamos hacer partícipes y ser replicadores de lo que hace nuestro instituto diocesano. Bueno, un saludo muy especial. Muchas gracias a todos por haber estado en este espacio y Dios mediante, pues entonces el próximo sábado 3 de la tarde nos conoceremos con la ayuda de mi Dios. A todos y cada uno de ustedes el Señor me los bendiga, les multiplique también en gracia y bendición este tiempo dedicado a su propia formación y qué bueno que hagamos conocer este instituto. Un saludo para cada una de las 72 personas, 70 personas que están aquí conectadas, que el Señor les bendiga en abundancia. Sandrita, le doy la palabra para que su merced se despida y pues muchas gracias por este payecito que me ha regalado. Amén, Padre, muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas Buenas gracias, noches. Padre. Dios lo Gracias, bendiga. Padre Nelson. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias, Padre Nelson. Un honor, Padre, gracias. Padre Nelson, un gran abrazo. Su merced sabe que le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Bueno, muy bien. Como dijo el padre, vamos a concluir entonces. De la diapositiva anterior les preguntaba, vamos a elegir, ¿qué preferimos? ¿A practicar el arte de no saber escuchar? En ese caso, pues si esa es la lección, pues hacer cosas como las que aparecen aquí. Apresuremos la conversación porque no tengo tiempo, entonces apúrele a ver qué es lo que me va a decir. Interrumpa la conversación, no deje hablar, no responda a lo que le dicen, asuma una actitud de orgullo, de arrogancia, de no dar espacio para que las cosas se solucionen. Distráigase, desconéctese, piense en otra cosa. También concluya anticipadamente porque usted ya sabe lo que el otro va a decir. Entonces, ¿para qué lo deja hablar si de antemano ya conocemos en qué va a terminar todo? Cambie de tema, también puede ser. No haga contacto visual, no haga contacto de ninguna manera, ni de corazón a corazón. Haga estas cosas si usted ha elegido practicar el arte de no saber escuchar. Pero si usted ha decidido elegir aprender a escuchar, primero déjese llevar por el maestro de maestros, que es el Señor. No los vamos a leer ahorita porque no tenemos el tiempo, pero los invito. Recuerden que esto les llega al WhatsApp, así de que no hay problema. Los invito a manera de mensaje final. Si su elección es esta, yo quiero aprender a escuchar como el maestro de maestros y por eso quiero dejarme guiar por él. Entonces los invito a, en oración, escuchar al Señor a través de estas lecturas. Y antes de que hagamos la oración de cierre, me voy a ir aquí para dejarles una tareita para que la puedan trabajar ustedes, aunque no nos veamos más, pero qué bueno que cada uno saque un tiempito de su oración. Esto es para que lo hagan en oración. Y hagan lo siguiente, 3 cositas. Lo primero, que extraigan los aspectos que les parecieron más favorables, más impactantes de todo lo que escucharon en estas 4 sesiones. ¿Cuáles son esos aspectos más favorables? Para poder identificar a partir de ellos, de los aspectos que más les llamaron la atención, cuáles son aquellas cosas en las que tienen que trabajar con más fuerza en cuanto a su estilo de comunicación. Para eso los invito a hacer 3 cosas. 1, un cuadrito como el que está aquí, con 3 columnas. El primero en donde ustedes van a destacar esos temas. Por ejemplo,
aprender a pedirle a las otras personas lo que yo deseo en lugar de esperar a que me complazcan adivinando. Esos son una de las grandes causas de las discusiones. Es que yo quería que tú, pero ¿cómo nunca me lo dijiste? Y ahí se arma el problema. Un tema. Otro tema, vocalización. Otro tema, el manejo del espacio cuando yo paso a la ambona a proclamar. Otro tema, los elementos que intervienen en la escucha de la palabra del Señor. Bueno, no sé, los temas que les hayan llamado la atención. Y vamos a determinar una forma de calificar. Yo propongo de 1 a 5. Aquí en el ejemplo puse 3, podría ser. Entonces quiere decir que yo en el tema de hacer peticiones para poder cuidar mi comunicación en las relaciones, estoy como bien regular, apenas pasando raspadito, 3. Y pongo un ejemplo real de mi vida, como esto es solo para mí y con el Señor. Entonces un ejemplo puede ser, no, pues es que cuando yo me enojo con alguien, no le expreso lo que deseo para poder generar un cambio en la situación. Es que a mí no me gusta que tú me hables así, en ese tono, por ejemplo. No, yo me guardo las cosas hasta el día que exploto y se arma el problema más tremendo. Entonces, un ejemplo real que me ayude a aterrizar eso. Cuando yo ya tengo claro eso, vamos al segundo punto y vamos a responder estas 3 preguntitas a partir de esos aspectos en los que yo analicé que ando como regular en mi estilo de comunicación. Estas 3 preguntitas, repito, la intención es hacerlo siempre en oración. ¿Qué cambios te propones hacer en tu forma de comunicarte? ¿Cómo los pondrás en práctica? Y una cosa importantísima, ¿cómo evaluarás los resultados para poder percibir ese cambio? Para poder ver la diferencia, ¿no? Y pues haberle sacado un provecho real al curso. Y estos cambios que tú te has propuesto, en tercer lugar, la invitación es que los pongas a prueba. Hagas una especie, como digo yo aquí, de prueba piloto durante, por ejemplo, 1 o 2 semanas. Y lleves un pequeño diariecito, puede ser en tu celular o en una libretita, en fin, en donde tú, mire, ya me fue más fácil hablar con tal persona que me costaba un montón porque puse en práctica esto y esto y este compromiso que yo me hice con el Señor. Y entonces estoy logrando esto y esto. Observarte a ti mismo, a ti misma, en unas 2 semanitas, 2 semanitas, y ver los cambios. Y ver si, bueno, finalmente, pues, algo me quedó de todo este tema de comunicación que puedo poner en práctica en mi labor específica como proclamador de la palabra o en todos los espacios en donde yo me muevo en mi cotidianidad, en mi vida en general. Muy bien, esa es una propuesta que les hago para que puedan sacarle provecho al curso. Y vamos a terminar con nuestra oración por los proclamadores. Dios Todopoderoso, limpia el corazón y los labios de los que proclamarán tu evangelio. Bendice sus esfuerzos de preparación y los momentos de meditación de tu palabra, para que entiendan mejor el mensaje y lo proclamen fielmente a tu pueblo. Llena su ministerio con tu presencia, Señor. Ayúdalos a prepararse cuidadosamente para que quienes los escuchen confíen plenamente en Jesucristo, que anuncia el reino de Dios y la promesa de vida eterna. Haz que crezca la fe en los corazones de los que escuchan tu palabra y te glorifiquen siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria Amén. Amén. al Espíritu Santo. Amén Como y amén. siempre por los siglos. Amén. Muchas gracias, Esperanza. Dios le bendiga. Muchas gracias, fue un gusto. Gracias, bendiciones para todos. Los felicito. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas El noches. Dios de la vida los Dios bendiga el sábado. los bendiga a todos. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Que Dios Feliz los noche para bendiga. todos. Dios los bendiga. Muchas gracias y bendecida noche para todos. Gracias. Igualmente. Gracias por haberse Muchas quedado gracias. viciosos. A usted y nos vemos el próximo sábado, doña Esperanza. Muchas gracias, doña Esperanza. Buenas noches. Gracias. Que estén muy bien. Bendiciones. Muchísimas Gracias. gracias. El Igualmente, Espíritu Santo la sigue iluminando. gracias, muy amable. Hasta pronto para todos y nos vemos el próximo sábado. Sí, señora, así será.
Feliz noche, que descansen. Bendiciones. Igualmente, feliz noche. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches. Me quedé hasta el final para poder hablar. Felicitaciones. Ahora, después de la clase, ya no sé cómo pedirte este favor. Y de pronto lo haga mal. Es que vi que tenías la presentación en PowerPoint. Sí, sí, ¿Hay señor. forma de que nos compartas como el concatenado o la unión de las presentaciones de las clases en un solo PDF? Sí, claro, por supuesto. Sí, señor. Sí, es Claro que que pues los estaba descargando, pero entonces no sé si me faltó alguno. Entonces, me sería muy práctico. Claro, no hay problema. Entonces, este último envío lo hago integrando todas las sesiones. Ahí te agradecería mucho. Sí, sí, sí. Con todo Muchas gusto. gracias por eso, sí, eso sería genial. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, No hay muchas ningún- gracias, Esperanza, por todo y Dios te bendiga. Dios Amén. mediante, nos vemos el sábado. Gracias. Bueno, sí, señor. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.